Libro de Lucas, capítulo 9, verso 23 del libro de Lucas, capítulo 9, verso 23, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Gracias te damos, Todopoderoso Jehová de los ejércitos, gracias por tenernos aquí. Bendiga a las personas que escuchan su palabra en este lugar, Padre, y donde usted lleve su palabra. Le adoramos y le exaltamos, Padre, por este día en el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. Dice Lucas capítulo 9, verso 23. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Aleluya. Aquí Jesús habla algo muy especial, que es la vida, ¿verdad? La vida del hombre, cómo los seres humanos se pierden. ¿Por qué se pierden los seres humanos? Porque durante años se ha estado escrita esta palabra. Aquí en el planeta Tierra ha estado escrita la palabra esta muchos años y los seres humanos no han podido entenderla. Aleluya. Y por eso Jesús decía aquí: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y la gente esa tarea no la hizo. O sea, la gente cree que ser cristiano es solamente decir: yo pertenezco a tal iglesia, o yo leo la Biblia, o yo voy a la iglesia, o yo trabajo en la iglesia, o hago cualquier cosa. Y no es así. En el Evangelio del Reino de Dios, las personas tienen que aprender a negarse a sí mismo, que es algo que la gente no hace. O sea, la gente es cristiana, pero no se niega a sí misma, como él dice aquí, porque uno tiene que luchar contra su interior, contra las ideas, porque nosotros nacemos con una mala formación. Nosotros desde que nacemos nos educan mal, aprendemos cosas que no son buenas, como aprender a amar las cosas materiales y vivir peleando y luchando por todas las cosas materiales, y por eso toda esa orientación destruye nuestra vida. Y por eso dice ahí, vea: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, cada día uno tiene que aprender a negarse a sí mismo. Cada día. ¿Por qué? Porque uno tiene que cambiar los sentimientos, tiene que cambiar la forma de pensar. Recuerde que la gente se muere por no cambiar la forma de pensar y de sentir. O sea, la gente se muere sin razonar absolutamente nada. Porque este evangelio ha estado escrito muchos años aquí. Tiene 2000 años de estar escrito este evangelio casi, ¿verdad? Y imagínense que ningún hombre le puede entender. ¿Sabe cómo es esto? Es como que usted escriba su nombre en un alfiler. Trate de escribir un nombre en la cabeza de un alfiler, su nombre, y verá que así es de difícil. Así es de difícil que la gente entienda la palabra también, y que la gente sepa lo grande que es Jehová Dios. Porque el ser humano tiene la mente tan pequeña que no puede captar la vida, pues no la puede ver, porque Jehová es un Dios grande, un Dios enorme, un Dios gigantesco, hermano, un Dios temible, como dice, ¿verdad? Imagínese un Dios tan grande que hizo todo el universo.
Un Dios tan grande y, como le explico, escribir la palabra en el corazón, en el pensamiento de la gente, no es fácil. La gente no es inteligente, la gente no sabe, porque imagínense, esto está escrito hace, y la gente no lo ha practicado, la gente lo ha leído, lo puede leer 1000 veces, pero negarse a sí mismo es un trabajo para vivir, y por eso cuando nosotros nacemos con esa orientación de amar las cosas, de amar las cosas materiales, y no poder vivir. Y por eso Jesús hablaba de nacer de nuevo, de volver a nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque los seres humanos no pueden captar la palabra. La palabra, como le explico, es una cosa demasiado de grande para la mente del ser humano. El pensamiento del ser humano es bastante limitado. Y a causa de eso, solo la gente que escucha la palabra constantemente puede avanzar y hacer esta tarea de negarse a sí mismo. Solo la gente que escucha la palabra constantemente, porque de lo contrario la persona no puede retener la palabra, porque la palabra son pensamientos demasiado de grandes de un Dios enorme. Que imagínense cómo es Dios de grande, que solo en la galaxia donde vivimos nosotros, en esta Vía Láctea donde estamos, solo el diámetro de esa galaxia tiene 100.000 años de luz de distancia. Imagínense 100.000 años de luz de distancia. Imagínense qué son 100.000 años de luz de distancia a 50 años, ¿verdad? De un ser humano a 60, a 80 y hasta 100 años de un ser humano. Imagínense 100.000 años luz, solo la distancia. Imagínense cómo es de grande Dios, Jehová. Y por eso es que este evangelio, cualquiera diría que lo captan las personas y no lo pueden captar. Mire, la gente puede leer muchas veces la palabra, pero no lo pone en práctica. Porque uno tiene que aprender a negarse a sí mismo. Trabajar en esa forma para poder vivir. Y decía él mismo, el verso 24, por eso dice, ¿ve? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Ahí está, mire. ¿Por qué le pasa a la gente que pierde la vida? ¿Por qué la gente pierde la vida? Porque la gente es inteligente en su propia opinión, o sea, es sabio en su propia opinión. ¿Qué es ser sabio en su propia opinión? Es cuando nosotros somos astutos y nos encanta ganar, como dice, ¿verdad? Nos encanta la ganancia, y la ganancia nos parece que nos muestra como que somos personas inteligentes. Y no, el ser humano, entre más piensa en ganar, más torpe es, más idiota es el ser humano. Y por eso es que Jesús decía que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. ¿Y qué es lo que hace el ser humano? Trabajar para obtener bienes y comodidad, y de ese modo la persona pierde su vida. Y como dice ahí, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Imagínense. O sea, está en perder la vida o salvarla. Y todo está en negarse a sí mismo, ¿verdad? Porque lo que la gente no hace es eso, sino que obedece lo que trae desde niño. Desde que nace uno nace con las costumbres de su madre, y con todas esas costumbres uno tiene que dejarlas si uno quiere negarse a sí mismo. Si uno no deja esas costumbres, entonces pierde su vida. Y por eso la pierde el ser humano, ¿verdad? Y como dice ahí, el verso 25, mire cómo dice, ¿ve? Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo? Ahí está, mire. O sea, ¿dónde está el problema del ser humano? Que el ser humano es astuto y piensa solo en ganar. Así es. O sea, piensa solo en ganar. De ahí es donde viene la palabra ganado. O sea, el ser humano piensa como las vacas, así. Oiga bien, imagínense cómo piensa una vaca. La vaca mira el zacate y come. ¿Sabe por qué? Porque se llama ganado, de ganar. ¿Para qué? Para engordar y estar hermosa para que la maten. Pues ese es el pensamiento que el ser humano tiene, y por eso el ser humano come, gana y se muere.
y se muere. Y, o sea, piensa como las vacas, no piensa que puede vivir, que hay un Dios tan grande y tan enorme y tan poderoso que quiere que nosotros vivamos. Imagínense que 100 años es un poquito. Cuando uno entiende la eternidad y uno mira la eternidad, dice verdaderamente, si solo le hablo de la distancia del diámetro de la galaxia donde vivimos, cómo es de grande, imagínense cómo es la eternidad de grande, hermano, grande. El tiempo de Dios, uy, hermano. Y el ser humano cree que es inteligente. Y por eso Jesús decía, mire, pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? Ahí está, mire. Cuando el ser humano piensa en ganar, entonces se destruye. Se destruye, porque el ser humano ahí es donde le aparece lo que se llama el envejecimiento, por ejemplo. El envejecimiento, que es una palabra que sale de la envidia, o sea, la envidia. De ahí sale el envejecimiento, donde el ser humano envejece. ¿Por qué? ¿De dónde nace esa forma? Porque el envejecimiento es una enfermedad. Es una enfermedad que los seres humanos la tienen a causa de pensar en ganar. Así es. El ser humano cuando piensa en ganar, entonces envejece. Y el ser humano no lo nota, no lo analiza, ve a los demás morirse y no piensa. Ve a su familia morir y no se pone a pensar de que puede vivir. Por eso este evangelio, hasta que la gente lo va arrinconando la edad, y cuando la gente ya va envejeciendo, entonces empieza como a medio despertar, pero aún a la gente ya siendo adulta todavía tiene esa idea de ganar y no es fácil que la deje. Por eso es que Jesús decía, pues, que aprovecha al hombre si gana todo el mundo. Oiga bien, la gente cuando piensa en eso, y de ahí nace lo que se llama la ansiedad también, ¿verdad? Por eso es que la ansiedad también habla de lo mismo, del envejecimiento, de ahí viene lo que se llama la ansiedad y la ancianidad, donde las personas se hacen ancianos solo por pensar en ganar. Ahí está. Solo por pensar en ganar. El ser humano ahí se termina. Entonces Jesús por eso vino y explicó esto. Imagínense, eso está explicado ahí. Dice de que aprovecha al hombre si gana todo. Oiga bien, si gana. O sea que el hombre cuando piensa en ganar es lo que está destruyéndose. Envejece su cuerpo, cae en estado de ansiedad el ser humano y el ser humano se muere. Se muere. Y por eso usted mira a la gente, se termina y compare usted 100 años o 50 a miles de años. Póngase a pensar en eso. Póngase a pensar de que hay un Dios tan grande y tan poderoso que ni siquiera puede poner su nombre en el pensamiento de los seres humanos. De tan grande que es Jehová Dios. Ni siquiera puede poner el nombre de Él en las alfileres que son los seres humanos tan chiquitos. El pensamiento que la gente no puede pensar en el nombre de Jehová, sino que piensa en el dinero, en que le falta dinero o que gana poquito. O que la situación, cuando usted se queja y dice que las cosas están caras, quiere decir que usted es una persona que es amante del dinero. Por eso es que la persona se muere. Por eso es que usted tiene que aprender a negarse esos pensamientos. Si usted quiere vivir un poquito de tiempo acá, pues siga con sus ideas, pero si usted desea vivir como Jesús dijo ahí, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Imagínese, cada día uno tiene que negarse a sí mismo, ir en contra de ese pensamiento de ganar, ir en contra de ese pensamiento de ganar. ¿Qué prefiere usted, ganar o vivir 1000 años? Sí. ¿Ganar dinero o vivir 1000 años? Y la gente dice, no, yo prefiero ser ganado, ¿verdad? Por eso la palabra a veces es ofensiva cuando Dios habla en el Antiguo Testamento de las vacas de Basán, de los toros de Basán. Todo eso.
porque los seres humanos están encerrados en esa forma de pensar. Y como dice ahí, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Así es como el ser humano se destruye. Por eso venir a esta iglesia es donde las personas, aquí es diferente, porque aquí a las personas se les enseña a negarse a sí mismo, porque no se les obliga a venir. Y todo el que logra venir a la iglesia lo hace porque tiene que negarse a sí mismo. Pero en otras iglesias no, en otras iglesias lo arrean y le ponen un capataz ahí que lo empuje y le dice, y le silba, ¿verdad? Para que corra, así es. Pero en este lugar usted tiene que trabajar en negarse a sí mismo. Solo venir a la iglesia hay que negarse a sí mismo. Y si a usted le cuesta, usted puede ver por qué es. Y usted va a ver que eso es una tarea que los seres humanos no pueden superar. Y las personas tienen que aprender pues a negarse, porque si no se van a destruir a sí mismos. Jesús, por eso todo el evangelio que él predicaba era de eso, como dice el capítulo 11, mire 41, dice, mire, 11 de Lucas, verso 41, como les decía a estos hombres que no eran inteligentes. Verso 40 les decía, porque el fariseo era... El 39 le voy a leer. Dice, mire, pero el Señor le dijo, pero Jesús le dijo, ahora bien vosotros los fariseos limpiáis lo del fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Ahí está. Mire, esa es la maldad. La maldad es pensar en ganar, así, pensar en el dinero. Eso es la maldad. Esa es la maldad del hombre, eso lo envejece, eso le da ansiedad. Observe a la gente cuando envejece, solo observe usted, observe a su familia, observe a sus vecinos, solo obsérvelos. Y obsérvelos por qué envejecen. ¿Sabe por qué? Porque el pensamiento de ellos es constantemente en ganar. Así es. Y por eso Jesús les decía al fariseo que el fariseo lo criticaba a Jesús, porque Jesús tenía sus hábitos, ¿verdad? Entiende, Jesús tenía su comunión con otras personas también, pero a él lo criticaban, ¿verdad? Que él, como dice, que no se lavaba las manos, por ejemplo, que Jesús no se lavaba las manos. Entonces Jesús les decía que ellos estaban sucios por dentro, y entonces les decía necios, mire, o sea, les decía diablos. Jesús les decía diablos, porque decirle necio a una persona es decirle diablo. O sea, eso es lo que pasa, que las personas cuando no entienden a Dios se les llama necios o se les llama diablos, ¿verdad? Y por eso él dice, mire como les decía, necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. Ahí está, mire, un Dios que hizo todo, nos hizo por fuera y por dentro. Y el ser humano lo que hace es destruirse a sí mismo. Usted ve el ser humano lo manipulan porque piensa en el dinero. Y más a la mujer, ¿verdad? Porque el problema es que a la mujer se le enseñó y se le enseña todos los días a amar el dinero. A amar el dinero y amar el dinero y a pensar en el dinero. Y como dice ahí, ¿de qué aprovecha ganar? Todo el mundo y se destruye. ¿Verdad? Porque ganar es lo que hace. Imagine con pensar en ganar y pensar en vivir son dos cosas diferentes. Pensar en vivir hay que pensar en Jehová. Por eso dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Imagínense que Jehová no ha podido escribir el nombre de él en un tan solo ser humano en el pensamiento. Ningún tan solo ser humano le gusta pensar en el nombre de Jehová. Por lo grande que es el nombre de Jehová. Y por la astucia que el ser humano tiene de pensar solo en la ganancia, en la riqueza. Así es el ser humano. Y eso lo destruye el ser humano y la gente cree que es inteligente. La gente no es inteligente, mi hermano. Y por eso dice el verso 40, dice, necios, dice, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosna de lo que tenéis, entonces todos serán limpios. Miren que ahí dice la palabra, dad limosna, dad.
Ahí donde usted va a descubrir qué quiere decir la verdad. Verdad. ¿Qué quiere decir verdad? Pensar no en la ganancia. ¿Entiende? Eso quiere decir verdad. Cuando la gente dice, yo te estoy diciendo la verdad, dice la gente, y lo que la gente está mintiendo, ¿verdad? Lo que la gente dice son sus resentimientos. Cuando una persona dice la verdad, simple y sencillamente es cuando una persona no piensa ni desea la ganancia, sino que desea vivir. La persona desea vivir. Y por eso se decía, dad, mire, dad, verdad, pensar en dar. Verdad quiere decir pensar en dar. Eso quiere decir verdad. Y por eso decía Jesús, la misericordia y la verdad se encontraron. Por eso la gente quiere ser sincera, tiene que dejar de pensar en ganar. Si piensa en ganar, se destruye. Se destruye a sí mismo. Y por eso les decía a estos hombres que eran torpes, eran personas acusadoras, porque una persona que piensa en ganar siempre piensa cosas negativas de los demás. Y por eso decía, mire, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Mire, todo será limpio. O sea, que la persona para ser limpia tiene que dejar de pensar en ganar. Si la persona piensa en ganar, se destruye, porque le va a dar ansiedad, le va a dar envidia, o sea, codicia, y va a perder su vida. Se va a destruir a sí mismo. ¿Entiende? Por eso aquí mismo en el capítulo 12 también habla, mire, aquí habla, mire cómo dice, verso 32, mire cómo dice el 12:32 de Lucas, dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ahí está, mire, el reino. Oiga bien, vivir con Jehová siempre. Vivir con Jehová siempre. Y tener temor solo de Jehová. Solo de Jehová. Qué bonito, ¿verdad? Pero si usted piensa en ganar, usted siente miedo a todo, a la muerte, a las enfermedades, a todo. Y mire como les decía, vended lo que poseéis y dad limosna, mire, o sea, la misma medicina. Dad limosna, haceo bolsa que no se envejezcan, mire, ahí está. ¿Qué le parece? ¿Usted es una bolsa? Una bolsa, ¿usted es una bolsa de qué? ¿De agua? ¿De tortillas? ¿De qué es? ¿Es una bolsa de sangre? ¿Qué es? Una bolsa. ¿Qué es lo que guarda usted ahí adentro? ¿Qué es lo que piensa? ¿Piensa en el dinero? Usted se destruye a sí mismo. Y por eso dice, mire, haceo bolsa que no se envejezca, tesoro en los cielos, que no se agote, mire, que no se termina, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ahí está, mire. Entonces usted puede vivir. Tiene que aprender y saber de que usted puede vivir, pero si usted tiene que negarse a sí mismo todos los días, Mire cómo dice aquí en el libro de Isaías capítulo 55. Capítulo 55, verso 6, mire. Cuando usted está vivo, solo es una oportunidad que Dios le da para buscarle a Él, para vivir. Jehová es un Dios muy antiguo. El Dios Jehová no es de 6,000 años, no. 6,000 años, la gente cuando oye hablar de 6,000 años y que no sé qué. No, eso es nada a la par de la eternidad de Jehová Dios. Dice el capítulo 55, verso 6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Mire, mientras puede ser hallado. O sea, si uno está vivo, quiere decir, mire, mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ahí está, ¿sí? Usted tiene la oportunidad de vivir. Usted tiene la oportunidad. Y dice el 7, mire, deje el impío su camino. Ahí está, ¿sí? Es el mismo, lo mismo que el hombre piensa, el camino es lo que siente.
¿Qué es lo que quiere la gente? Ganar. Eso es la impiedad, ¿eh? Esa es la impiedad, pensar en ganar. O sea, pensar como una vaca, para que lo vayan a destazar ahí a Prondeca. No, mi hermano, no vale la pena. Mire cómo dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Mire, ¿cuántas veces ha rogado Dios al hombre? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? El hombre es demasiado de ignorante. El pensamiento del hombre es demasiado de pequeño, tan pequeño que uno se asusta. Así es. Tan pequeño que uno se asombra la grandeza de nuestro Dios. Y por eso dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire, el que le quita a uno todos los problemas internos es Jehová. Eso es. Será amplio en perdonar, dice. Porque mis pensamientos, dice el 8, mire, 55:8 de Isaías dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ahí está, mire. Imagínense que cuánto tiempo tiene estar escrita la Biblia. La Biblia tiene miles de años y ningún ser humano es capaz de retener la palabra. ¿Qué le parece? ¿Cómo es la mente tan ignorante del ser humano? ¿Cómo le dice aquí? Pues que deje el pensamiento. Uno solo puede vivir solo con pensar en Jehová. Como dice él, cuando uno lee en Isaías 26:3 que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Óigame, ningún hombre puede pensar en el nombre de Jehová. ¿Qué le parece? Ningún hombre tiene esa capacidad. Siente más fácil pensar en el dinero el ser humano. El hombre es tan frágil, tan débil y tan ignorante, tan inútil, hermano, que no tiene capacidad ni de retener ese nombre. Por eso ese nombre es muy grande. Por eso no lo puede retener. Por eso es más grande que los cielos ese nombre. Y usted tiene que saber, si usted quiere vivir, tiene que aprender a pensar en ese nombre. Es un Dios grande. Si usted piensa solo en sus problemas económicos, y usted habla como habla el diablo, que el diablo le habla solo de crisis económica, entonces usted queda atrapado por él, y el diablo se adueña de su vida, lo esclaviza y lo mata. Porque el diablo lo que le gusta es robarle la fuerza a las personas, y les roba la fuerza cuando los obliga a pensar en el dinero, cuando los hace creer que hay una crisis y no hay ninguna crisis. No hay ninguna crisis, lo que les hacen es pensar en el dinero, en la avaricia, en tener, en alcanzar, en metas, como le dicen ellos, ¿verdad? Y por eso dice el verso 8, mire, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos que los cielos, que la tierra. Mire, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Mire, así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos, mire, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Imagínense que cuánto tiempo tiene estar escrita la palabra, y por eso cuando uno la lee, yo digo, Dios, la gente cree que es cristiana, y la gente no sabe que es que tiene que negarse a sí mismo. La gente cree que por tener una buena Biblia es cristiano. Hay un montón de gente que se engaña a sí mismo. Si se engañaron los profetas, se engañó Salomón, se engañaron estos hombres antiguos, imagínense los tiempos de ahora, que hay tanta riqueza, que viven los hombres alegando por la riqueza, sí, peleando. Usted no hay a un ser humano que no esté pensando solo en tener riqueza. Que todos los movimientos que usted le nota que los hace por pensar en la riqueza, en el dinero.
Y por eso Dios dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Mire, o sea, son unos pensamientos tan grandes. Imaginen que solo ese nombre está escrito hace miles de años. Y cuando nosotros lo pusimos en el fútbol, se asustaron. Hasta los pastores decían, ¿y eso qué decía? ¿Eso qué es? ¿Qué le parece? ¿Cómo es la mente del ser humano? Por eso le digo yo, intente escribir todo su nombre en la cabeza de un alfiler y verá si lo puede hacer con un lápiz. Sí. Lo han hecho con computadoras. Pero que usted escriba eso, así es la palabra de Dios y así es el nombre de Jehová. Y por eso la gente no puede vivir. Si imagínese decir, tú cuidarás con la paz, solo con que pienses en Jehová, y la gente no puede. Imagínese cómo es delimitado el ser humano. Piensa como vaca, así es. ¿Qué le parece? Por eso cuando usted mira a la gente ansiosa, usted dígale, vaca, digan. ¿Por qué? Porque la gente tiene que pensar en ese Dios tan grande. Es un Dios enorme, hermano, que nos refresca nuestro cuerpo, que nos da la palabra y quiere que nosotros permanezcamos en la palabra para poder vivir. La gente cree que es que si yo soy cristiano un día a la semana o al mes, ya estoy bien. No, mi hermano, no. Porque los pensamientos y los caminos, o sea, los sentimientos de Dios son altos, son grandes. Sí. Si imagínense que los hombres no pueden entender ni la humildad. Ni la humildad pueden entender. ¿Qué le parece? ¿No saben qué es la verdad? La prensa dice, ¿y decimos la verdad? No. Decir la verdad es pensar en no ganar. Pensar en dar, como dice, pensar en dar. Y dice, ve, como desciende la lluvia de los cielos, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Mire, y será prosperada en aquello para que la envíe. Imagínense, la gente, y después la gente quiere una solución rápida, que le echemos agua bendita, ¿verdad? Lástima que aquí no tenemos agua bendita, pero ya vamos a ponernos para orar para el agua bendita, ¿verdad? Óigame bien, la mente del ser humano es tan corta. Usted la palabra, oiga bien, si solo el nombre de Jehová no lo puede retener los seres humanos, ya se le imagina la palabra. Ya se le imagina la palabra. Por eso la gente que puede negarse a sí mismo son los que están oyendo la palabra constantemente. Son los que están trabajando negándose a sí mismos, porque la palabra nadie la quiere oír. Mire como dice en el libro de Juan, mire. Libro de Juan, capítulo 8. Mire qué bonito, ¿eh? Cómo Jesús era tan especial, hermano. Capítulo 8 del libro de Juan, verso 32. Mire. El 31 le voy a leer, dice, mire. Entonces dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, dice, mire. A los judíos que habían creído en él, o sea, que eran creyentes. Eran evangélicos, eran pentecostales, eran judíos menonitas, eran judíos, del séptimo día. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, mira, ahí está. ¿Qué le parece? Ningún ser humano puede vivir sin la palabra. La palabra son pensamientos de Jehová Dios. Sí, y aunque esté escrito ahí, son pensamientos de Jehová.
pero ningún ser humano los puede practicar. Entonces mire cómo dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí está. Lo único que nos hace verdaderos, por eso le digo yo, los que se niegan a sí mismos son los que están escuchando la palabra. El que no escucha la palabra, ¿qué? ¿Sabe qué está pensando? En ganar. Como vaca. Están poniéndose robustos. Mire cómo se ponen las vacas, pero robustas. Se ponen aquellas vacas con aquellas grandes cargas de aquellos huesos gruesos para después solo quebrarlos, destazarlas. ¿Sí? Así es. Y usted mire esos animales tan frondosos como son las vacas y no duran mucho. Sí, no duran mucho. Se ven frondosos un tiempo, pero después desaparecen. Y mire cómo dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Ahí está. La verdad os hará libres. O sea, la palabra. La palabra es la que le va a quitar esos sentimientos de que usted se quiere morir. Si usted piensa solo en el dinero, es que usted se quiere morir. Así es. Si usted piensa solo en ganar, usted anda deseando morirse. Así es. Y si la palabra se muere, se va. Usted ha visto a su familia, cómo se va. Yo me crié estudiando mis padres eran comerciantes los dos. Yo los observaba y Jehová desde pequeño me enseñaba, pero yo no sabía que era Jehová. Yo no miraba que los dos ganaban y ganaba el uno y ganaba el otro y bufaba el uno y bufaba el otro porque los dos ganaban. Sí. Y Jehová, cuando llegué a una edad a mostrarme la palabra, porque yo leía la palabra de los 17 años, 16, 17 años, y miraba y me decía, ¿ves cómo son tus padres? Sí, ellos son cananeos, ellos les encanta la ganancia. La felicidad de ellos está en la ganancia. No van a poder vivir. Si imagínense, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si no, la gente está mintiendo. Por eso los escribas y los fariseos, Jesús les decía necios, les decía que eran diablos. ¿Por qué? Porque una persona que no piensa solo en la palabra se muere. Se muere y Jesús vino a eso, a que uno viva. La vida en la eternidad es enorme, hermano. Compare la eternidad, 50, 80 añitos aquí. Eso es nada. Eso es nada. Sí. Vea cómo se ponen a alegar de la caravana y los de la caravana aquí que los de la caravana. Y los de la caravana lo único que piensan es ganar. Son un poco de vacas y por eso los arrean en manadas. Sí. O sea, si usted piensa como vaca, lo van a arriar como ganado. ¿Entiende? Como ganado lo van a arriar. Así es. Le van a hacer exámenes como las mujeres que le hacen exámenes de mama y venga usted. Este examencito es baratillo, le dice, vale 40 centavos. No, porque saben que es ganado y entonces solo la echan a andar. Sí. Por eso es que el ser humano cuando le enseñan a ganar, piensa como ganado. Y Jesús les decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso hasta que usted deja de pensar en ganar, usted es libre. Por eso esta iglesia es diferente. Porque nosotros aquí le hablamos con la palabra. Para que usted viva. Y usted tiene libertad de negarse a sí mismo. Si usted quiere, viene. Si usted no quiere, no viene. Lo dejamos y si nos avisan de que lo van a enterrar, pues ahí mandamos las condolencias. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque uno puede vivir con pensar. Tú guardarás en completa paz. El que persevere, dijo Jesús, hasta que consiga captar ese nombre en su mente, será salvo. Ese nombre es grande. No piense que ese nombre lo puede retener el montón de gente. Si hay que estarlo anunciando, y por eso yo les digo a los hermanos, hay que anunciar ese nombre, porque el ser humano es un poco de vaca. Imagine hacer leer a las vacas, enseñarle a leer y escribir. ¿Qué le parece? Enseñarle al ganado a pensar. Óigame, porque si que están pensando en morirse y quieren morirse, ¿sí?
Y Jesús, esa era la gran batalla. Pero como estos le respondían mal, les decía, mire, y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices, seréis libres. Mire, ahí está. O sea, eran sabios en su propia opinión. Sabían más que Jehová Dios. No sabían que ahí estaba Jehová. Ellos no sabían que Jesús se había escondido. Jehová se había escondido en Jesús. Sí, no lo sabían. Y peleando con Jehová, mira, nosotros somos hijos de Abraham, decía, o sea, eran religiosos, y Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí está. Mire, para eso es este evangelio. Este evangelio es para que usted se libere. Porque si usted no se libera, va a oír a los demonios. Si usted no oye este evangelio, lo van a manejar como ganado. Así es. Como Sansón, que oía a Jehová y después dejó de oír a Jehová y empezó a oír a aquella mujer que le hablaban los demonios. Y aquella mujer, cuando le hablaba, le llenaba de demonios su cuerpo, su interior, y lo convirtieron en ganado, en buey. Sí, y empezó él, dice, a moler en un molino. Sí, lo convirtieron en ganado a Sansón y le destruyeron su vida. Y por eso Jesús miraba que esta gente era esclava del pecado. O sea, los podían dominar porque ellos oían al diablo, como dice el verso 44. Mire cómo dice el 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mire, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí está, mire. Por eso es que a la gente no le gusta la palabra, porque ya se acostumbró a lo que el diablo le habla. El diablo le habla de ganar, de prosperidad, de crisis económica, de que todo está caro. Por eso usted viene a esta iglesia y usted habla de que la vida es cara, de que la situación está difícil, que yo gano poquito. Usted está obedeciendo al diablo. El diablo es el que le hace pensar así. Oiga bien, porque no lo deja pensar en Jehová, no lo deja pensar en la palabra tampoco. Él sabe cómo manejarlo. Y por eso Jesús les decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo, les decía. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. Mire, enojado desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Ahí está, mire. La verdad solo es pensar en dar. Es pensar en no ganar, sino en vivir. Que usted puede vivir. Usted puede vivir. Usted puede vivir. Así de sencillo. Usted tiene su pensamiento y nadie lo obliga. Pero el diablo sí lo engaña cuando usted lo escucha. Y por eso les decía, porque él dice, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Ahí está. Mire, toda persona que piense en la ganancia es mentiroso. Así es. Toda persona que piensa en la ganancia es mentirosa. Oiga bien, mentiroso. De ahí viene la palabra mentir. Mentir quiere decir pensar en la ganancia. Eso quiere decir, o sea, ser astuto, ser sabio en su propia opinión. Y mire, no han permanecido porque no hay verdad en él. Cuando habla, mire, mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué le parece? Ahí está. ¿Por qué la gente se muere? Porque le enseñan a pensar. El diablo le enseña, y más a la mujer. La mujer es difícil que hable del nombre de Jehová. Es difícil. Una mujer que habla del nombre de Jehová es que se niega a sí misma. Es que se niega a sí misma. Y que habla de la palabra de Jehová es que se niega
a sí mismo. Oiga bien, por eso dice el 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ahí está, mire, la palabra es demasiado de grande y no la puede retener el ser humano. Y ahora usted tiene la oportunidad que usted la puede oír. La puede oír y negarse a sí mismo. Si usted llora y se queja de que no tiene dinero, de que hay una crisis, no, mi hermano, eso es mentir. Eso es lo que hace el diablo. De ese modo arrastra a la gente. Y por eso este país lo ha manejado el diablo durante años. Sí, por eso no vamos a permitir que el diablo siga manejando a las mujeres, hermano, esclavizando la sociedad. El diablo habla y miente y le hace creer que hay una crisis. No hay ninguna crisis. Por eso Jesús les decía, vended lo que poseéis para que miréis que ahí está Jehová y que no falta nada. Sí, para que la gente vea. Sí. Por eso uno tiene que acostumbrarse a la palabra. Las palabras son pensamientos muy grandes. Son muy grandes. Y ningún hombre, oiga bien, se asustaron cuando sacamos ese nombre y por eso Jehová me decía. Y hasta que piensen en el nombre van a decir, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Por eso él me decía, ahorita no esperes que ellos te van a ver bien, te van a ver como enemigo. Así lo miraban a Jesús, porque él venía en el nombre de Jehová. Y no lo querían y él venía con la palabra y no querían la palabra. Mira, por eso dice el verso 47, el que es de Dios, mira, las palabras de Dios oye, mira. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahí está. Sin la palabra usted no va a vivir. Usted no va a vivir, por más astuto que sea, por más que le hable a la gente y le diga que usted es inteligente. No ve que los pensamientos de Jehová son enormes, son grandes. Que yo cuando me detengo a pensar, yo digo, Dios, esto es inmenso. Yo me embriago en ver tan grande la forma de pensar de Dios, la eternidad de Dios, Jehová. Y el ser humano quiere vivir 50, 60, 70 añitos aquí, pensando como vaca. Óigame, para eso es el nombre de Jehová. Y uno tiene que acostumbrarse al nombre de Jehová. Despertarse en la mañana y lo primero que tiene que hacer es pensar en Jehová. Eso es lo que tiene que hacer. Imagínense que Jehová durante años, como dice Isaías, mire capítulo 64, mire. Por eso es que el ser humano, hermano, capítulo 64, verso 6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahí está, mire, es la ansiedad. Pensar en el dinero es maldad. Pensar en la ganancia es maldad. Y eso le va a envejecer. Va a envejecer su cuerpo, le van a pegar ansiedad. Por eso cálmese. Usted va a ver las vacas robustas, pero ligerito las destazan. Sí. Robustas, pero ligerito las destazan. Mire cómo dice, nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice, nadie hay que invoque tu nombre. Mire. Fíjese que durante años han andado buscando a alguien que tenga la capacidad de decir Jehová. De decir Jehová y pensar en el nombre de Jehová. Nadie. Óigame, ¿qué está pensando? ¿Y eso cuánto me lo va a rebajar? ¿Ah? ¿Cuánto me lo va a dar eso? Uy, me está robando. Uy. Solo así habla la gente. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa más? Así habla. No es otra cosa.
La gente no piensa en Jehová, hermano. No puede. Mire cómo dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Mire, lo primero que uno tiene que hacer en la mañanita es pensar en el nombre de Jehová para apoyarse en él. Si piensa en el dinero, viejito se nos va a hacer, sí. O viejita se nos va a hacer, sí. Así. Y después cuando lo serruchen ya en el Prondeca, y ahí lo serruchan y ya lo agarran en pedazos, lo cortan, porque piensa que viene una vaca más, dicen. Desde que entra lo destazan a uno. Sí. ¿Por qué? Solo por pensar como vaca. Porque el diablo le dice, hace esto. Como le decía la mujer a Sansón, mira, vos no me alegrás nadita. El diablo me tiene alegrita ahí con el pisto, le dice. ¿Verdad? Vos no me querés, le decía. Así era. Y por eso dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu palabra y nos dejaste marchitar en poder del dinero. Mire, ahí está. Ahí está. Trabajando. ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando. Aquí haciendo la vida. De veras. La vida es Jehová. Tú guardarás en completa paz. Nadie. Por eso en la mañana, cuando se despierte, fíjese bien en qué piensa. Despiértese y diga, Jehová. Lo primero, Jehová. Jehová. Dígalo 3 veces para que vaya agarrando fuercecita esa máquina. Sí. Dígalo. Sí. Jehová. Diga, Jehová. Jehová. Para que la máquina se suspenda. Porque no ha habido nadie. Solo vacas. Las vacas no hacen eso. No. Mire. ¿Qué le parece? Por eso Jesús decía aquí mismo, miren el libro de Juan, ¿ve? Capítulo 15. Miren qué bonito, ¿ve? Por eso es que Jesús habla en el capítulo 15, mire. Verso 3. Para eso es la palabra. La palabra le va a limpiar de los demonios. Cuando una persona no le habla, le mete chisme, le mete cuentos, le están hablando los demonios directamente. Así es. Cuando usted oye noticias, lo que le están es robando su estado de ánimo. Las noticias le destruyen el ánimo a la gente. Todo el que oye noticias, usted lo va a ver así, mire, con la cara caída, sin vida, muertos. Sí. ¿Saben por qué? Porque ellos le roban la fuerza, le roban el ánimo a la gente. Y por eso, usted tiene que oír la palabra. Y sin la palabra tiene que oírla seguido. Si la oye una vez allá, cuando está de balde, cuando nadie le está haciendo caso, o cuando la mujer se le va, sí. No. Tiene que hacerlo continuamente. Miren cómo decía Jesús. Capítulo 15, verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Mire, tiene que acostumbrarse a la palabra y al nombre de Jehová. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y la gente dice, ¿y qué es permanecer en Dios? Es esto, dice el 5, mire. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí está, mire. Sin la palabra usted no va a hacer nada. Nada. Puede ser el reverendo o el doctor. Sin la palabra del nombre de Jehová usted no hace nada. Nada, porque la palabra es grande, es alta, es altísima. Sí. Es alta, es enorme. El nombre de Jehová es gigantesco, como usted no tiene idea. Que el ser humano no ha sido capaz en miles de años de retenerlo.
que el mismo Adán se le olvidó el nombre de Jehová y hasta que apareció un nieto brillante y dijo, vamos a invocar el nombre de Jehová aquí. Apareció uno brillante, sí. Y en este tiempo, ¿cómo aparecen los hijos, hermano? Invocando el dinero, sí. ¿Y cuánto ganas? Te pagan poco ahí, ¿verdad? Te están explotando, ¿verdad? Óigame. Usted vea la vida, que hay una eternidad, hay un Dios, hay un nombre grande. Y Él dijo, permaneced. Mire, y dice el 6, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como rama, mire, como pámpano, y se secará. Ahí está, mire. ¿Por qué va a envejecer? Porque no escucha la palabra. Todo el que usted mira que envejece es que no escucha la palabra. Mejor oye al diablo allá de escondidas, sí. Y le canta de escondidas, tengo que amarte, sí. Por eso es que la gente quiere vivir. Mire, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen, mire, y lo echan en el fuego y arde, mire, se consume. Usted, si no se acostumbra a la palabra, se va a quedar. Y aunque está ahí, y la puede leer. Y la gente solo es un ratito que es cristiano. Solo es un ratito, ¿sí? Ya después ya no le importa, ¿sí? Y dice el 7, ¿ve? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí está, le pare. Pedid, mire, permanecéis, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí está, ¿ve? Sin la palabra usted no puede vivir. No puede vivir. Por eso la gente que está logrando sobrevivir es la gente que escucha la palabra. Sin la palabra no va a poder sobrevivir. No va a poder, mi hermano, porque el ser humano ni el nombre de Jehová puede retener. Ni el nombre de Jehová. No digamos la palabra. Que la palabra es una amplitud enorme, sí. Imagínense que cuántos años se le habla de la humildad a la gente y la gente no la puede entender. ¿Cuánto se le habla del nombre de Jehová? De perdonar y no lo puede entender. ¿Qué le parece? Imagine, pensando como vaca la gente. Solo en ponerse para que lo destacen. ¿Sí? Ponerse robusto para que lo destacen. Solo para eso está trabajando. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí está, ¿sí? Por eso usted acostúmbrese a la palabra. La palabra de Jehová es vida. No crea que es sencillo ese nombre. Ese nombre no lo podían retener ni los profetas, ni los sacerdotes. No lo podían hacer. David prefería pensar en sus hijos. Sentía más gratitud pensar en sus hijos, más deleite. Job sentía un gran gozo celebrarle cumpleaños a sus hijos. Que los pensamientos tan cortos, tan pequeños, tan insignificantes. No quería pensar en Jehová, porque es muy grande. La palabra de Jehová es muy grande. Sí, es enorme, como son más altos que los cielos. Oiga bien cómo es la palabra. Así son los pensamientos de Dios. Por eso cuando le habla de eternidad, ¿usted cree que la gente entiende? Y por eso cuando leía la palabra que decía que aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, yo pensaba que todo el que era cristiano hacía eso. Hermano, sí, uno se asusta. ¿Cómo la gente puede mentir? Cuando usted mira a una persona que solo piensa en la ganancia, dice usted, esta es una vaca. Y cualquier rato lo destazan. Sí. Lo echan al fuego y arde. Lo destazan, mi hermano. Por eso les decía, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Sabe por qué echaron a Adán del huerto? Porque se le olvidó la palabra.
Y oía lo que le hablaba la mujer, y Jehová le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, le dijo. Imagínense que sentía más fácil oír a la mujer, lo sentía tan facilito. Sí. Que le dijo Jehová: bueno, no sos de acá. Lo echaron, como dice ahí. Si no permanece en la palabra, lo echan. Será echado fuera. Lo recogen y lo echan en el fuego. Por eso usted acostúmbrese al nombre de Jehová, a la palabra. En la mañana diga Jehová, y cuando se acueste diga Jehová. Sepa que es un Dios grande y temible. No es un Dios chiquitito, no es un juguete como le venden a la gente. Y usted tiene que pensar en Jehová y en la palabra, porque si no el diablo lo va a esclavizar como vaca, como ganado. Le va a obedecer al diablo como ganado y le va a sacar sus órganos y lo va a pedacear y lo va a llenar de algodón por dentro. Sí. Porque usted no quiere pensar ni oír la palabra. En el nombre de Jehová glorioso, póngase de pie, bendito Dios. Te adoramos, Jehová Dios Todopoderoso. Te exaltamos, Padre eterno. Eres maravilloso. Gracias porque me tienes aquí. Gracias por estas personas que aguantan tu palabra, Jehová. Bendígalos, que alaban tu nombre, Jehová. Bendígalos, llénalos de su espíritu, de su amor, de su gracia, de su bondad, oh Dios. Le adoramos, Padre, gracias. Bendígalos. Todo el que lleva esta palabra en sus lomos, Padre, llévelos con gozo, con alegría, Padre. Llénelos de salud, de humildad.